Esta cuarta fase del modelo de evaluación del desempeño por competencias tiene que ver con la capacitación para la implementación del modelo. Es importantísimo antes de empezar a trabajar con este modelo capacitar al personal para que en realidad se pueda hacer un trabajo como el esperado, como el que en realidad se necesita a partir de la concepción de este modelo. La capacitación del modelo de evaluación del desempeño por competencias es fundamental que se hagan dos vías. Una, capacitando a los evaluadores, que es eh, el aspecto más importante en realidad, porque cuando ellos conocen cuál es el modelo, cómo se debe de utilizar, cuáles son los objetivos del mismo, cuál es la importancia y el impacto que tiene realizar una buena evaluación del desempeño para la organización, es cuando realmente va a empezar a tener este modelo los resultados esperados. Porque si no transmitimos el conocimiento necesario a los evaluadores, si no llegan a ser conscientes de la importancia, primero, de la evaluación, segundo, del modelo que se diseñó, tercero, de hacer un buen uso de los instrumentos y de las herramientas de evaluación que se van a poner al servicio de ellos mediante este modelo, entonces no estamos avanzando en la dirección correcta. De manera que es fundamental capacitar a estos evaluadores que tengan muy claro cuál es el modelo, qué es lo esperado de parte de ellos, cuáles son sus responsabilidades en el tema de evaluación del desempeño, porque es que es trascendental que ellos mismos, cada uno de ellos, hagan una buena evaluación del desempeño de sus colaboradores para alcanzar el éxito en la organización. Esos y otros aspectos son vitales para que el modelo sea exitoso. Y por otra parte, los evaluados también, porque tienen que conocer con qué tipo de instrumentos se les va a evaluar, con qué herramientas, con qué escalas, qué aspectos son los que van a tomarse en cuenta para evaluar su trabajo, su desempeño. Entonces, si lo hacemos así, vamos a garantizarnos que en realidad el efecto va a ser el esperado, va a ser un modelo que se reciba bien, que se utilice de manera correcta y que realmente permita contribuir, ¿verdad?, a el éxito de la organización, que es finalmente lo que hacemos eh, para estar bien como organización, ¿verdad? Por eso nos esforzamos por hacer un modelo de evaluación del desempeño por competencias, para alcanzar los resultados esperados a nivel de la empresa o de la institución. Solamente algunos de los aspectos a incluir en esa capacitación son básicamente la explicación del modelo, el detalle, el compartir con todos ese modelo, sus componentes, sus alcances, limitaciones, sus objetivos, los procedimientos, en fin, todo lo relacionado con el modelo es parte de lo que debe de formar parte en esa capacitación que se ofrezca a evaluadores y a evaluados. Lógicamente, ahí tenemos que hacer un trabajo interesante en cuanto a capacitaciones diferenciadas, ¿verdad? Es importante decirlo. Por eso lo apartamos en la lámina anterior. Una cosa es la capacitación a los evaluadores y otra capacitación diferente es a los evaluados o a los que van a ser evaluados, porque eh, definitivamente estamos hablando de dos ámbitos distintos absolutamente. Por ejemplo, la explicación del modelo puede ser más generalizada para los que van a ser evaluados. Para los evaluadores tienen que detallar muchísimo más porque tienen que saber qué tipo de modelo, qué tipo de herramientas, escalas, instrumentos, insumos están utilizando para llevar a cabo la evaluación. Lo tienen que conocer muy bien para que puedan hacer la evaluación de manera correcta. Lo otro que tienen que incluir en la capacitación son las competencias y comportamientos asociados. El evaluador principalmente debe de conocer en detalle cuál es la definición de competencias a nivel de sus puestos de trabajo,
y cuáles son los comportamientos asociados, la relación de ellos, el concepto de brecha competencial, todo lo que se refiere a este tema de evaluación por competencias, porque durante el proceso de evaluación podría ser consultado por parte de algunos de sus evaluados y entonces no queremos eh, por ningún motivo que el evaluado sienta que su evaluador desconoce el instrumento. No queremos que eso pase porque eso genera mucha confusión, desacredita el proceso. Entonces tenemos que tener realmente evaluadores con el conocimiento completo del modelo para que puedan hacer evaluaciones correctas y además responder ante eventuales consultas de sus colaboradores. Esto es básico, esto es un aspecto que no debemos descuidar nunca. Entonces, también aquí hago la observación de que no es voluntaria la participación de los evaluadores a la capacitación, debe ser obligatoria y debe ser una petición que venga desde el más alto nivel y con carácter de obligatoriedad, porque no podemos dejar que un evaluador evalúe a sus colaboradores sin conocer el modelo. Eso es realmente nefasto, podría tener consecuencias terribles. Entonces, la capacitación para el evaluador es obligatoria, es fundamental. Los procedimientos a seguir también es otra de las partes de la capacitación que se deben de observar tanto para evaluadores como para evaluados, porque tienen que saber cuáles son las etapas. Esto debe de quedar muy bien diagramado para que cada uno sepa cuál es el proceso a seguir, cuáles son las etapas, cuáles son los periodos para cada una de las etapas, cuáles son las opciones que tienen en cada una de las etapas, qué pasa ante situaciones, digamos, eventuales, ¿verdad? Que se puedan generar, qué pasa si un trabajador está incapacitado, qué pasa si el evaluado no asiste a la entrevista de evaluación, qué ocurre, si bueno, en fin, hay tantas opciones de lo que puede pasar durante el proceso de evaluación que es necesario que se conozca el procedimiento a seguir, que se conozca en realidad cuál es el modelo, cuáles son las etapas, cuáles son los plazos, cuáles son los periodos de evaluación, en fin, que se tenga claro todo el panorama sobre el cual se va a llevar a cabo este proceso de evaluación con el nuevo modelo. A nivel de evaluadores, específicamente a esa población, en cuanto a la capacitación, se deben de incluir los siguientes aspectos. Algo muy importante es la objetividad de la evaluación. Históricamente tenemos una queja grande de parte de los evaluados y es que no hay objetividad, que el evaluador es subjetivo, que el evaluador comete errores a la hora de evaluar al colaborador, que se deja llevar por un problema que tuvieron la semana pasada, entonces se olvida todo el buen desempeño del periodo y se recuerda nada más el inconveniente que se suscitó la semana pasada, por ejemplo, que es parte de lo siguiente que debe de contener la capacitación, que es los errores comunes del evaluador, ¿verdad? Una es esa, poner atención un problema reciente. Hay muchos errores de evaluación, entonces hay que hablarlo con ellos para que no los cometan, para que puedan llegar a separar una situación en particular del desempeño en general, porque el desempeño se evalúa a nivel general. La competencia la vamos a evaluar a nivel general. No podemos decir que una persona, porque la semana pasada nos dijo algo que no, vayamos a decir que ya no es colaboradora y que tiene nivel 1 de colaboración porque todavía la jefatura está furiosa porque le dijo que no algo la semana pasada. A eso quiero referirme, a esa objetividad en la realización de la evaluación del desempeño. Eso es fundamental, eso es clave para que tengamos un buen proceso. Lo otro son los errores comunes, como este que les mencionaba, y otros muchos más que vamos a ver más adelante y que realmente tenemos que evitar cometer para que tengamos resultados objetivos, transparentes, sin sesgos de acontecimientos que tal vez no merecen tanta relevancia. Habrán otros que sí, pero hay acontecimientos que no merecen importancia en el tema de la evaluación.
También es importante que los evaluadores tengan claro el aporte del desempeño de las personas a la organización. Eso es como el tema fundamental que nos debe guiar y eso nos hace apartarnos un poco de los posibles errores que podemos cometer. Por ejemplo, hay personas que pueden ser excelentes en el desempeño, pero que tal vez no nos caigan súper bien. Una cosa es esa cuestión que a nivel personal podemos tener y lo otro es el desempeño que la persona tiene. Entonces, hay que aprender a separar y no cometer ese tipo de errores en el tema de la evaluación. Otro aspecto a incluir en el tema de los evaluadores es el acuerdo que debe de existir entre el evaluador y el evaluado a nivel de desempeño. Eso es importante. No tenemos todavía mucha cultura en este sentido y es importante formarla. Es necesario que el evaluado sepa sobre qué se le va a evaluar y eso es un acuerdo que firman entre ambas partes para estar claros en lo que se espera en el periodo siguiente de aporte de parte de esa persona. Es importante que cada uno lo tenga claro porque sobre eso se me va a evaluar. Entonces yo ya tengo pleno conocimiento y soy absolutamente responsable de los resultados que logre en el periodo siguiente. Pero si eso no se hace, estamos asumiendo que las personas saben sobre qué se les va a evaluar y tal vez las personas no sepan. Entonces, la evaluación se vuelve subjetiva. Hay que dotar a la evaluación de la más alta dosis de objetividad para que cumpla realmente su cometido, porque si no, estamos haciendo grandes esfuerzos para cuestiones que no vamos a lograr y es realmente importante que se cumplan los objetivos de la evaluación. Lo otro es la importancia de la realimentación, que ya lo hemos hablado en otras fases. Es importante que la evaluación permita una realimentación, pero este tema debe desarrollarse en la capacitación a evaluadores, porque yo he tenido experiencias de experiencias. O sea, la gente me ha dicho, es que a mí me dicen que me evalúe yo porque eso la verdad no tiene ni importancia, que entonces yo me ponga la nota que yo considere. O sea, si la evaluación es tan importante, nos sirve para tanto dentro de la organización, ¿verdad? Es el aporte del trabajador. ¿Cómo no lo vamos a llevar a cabo de manera responsable? Entonces, el evaluador debe estar consciente de esa responsabilidad que él tiene y no puede venir a decirle a su colaborador, tome usted, evalúese usted mismo, porque para mí eso no es importante. No, por favor, es un ejemplo realmente muy extremo el que puse, pero pasan cosas en las organizaciones. Realmente no es eso lo que queremos. Realmente necesitamos una evaluación objetiva y eso involucra una realimentación al trabajador también objetiva. Entonces, eh, esto debe ser un elemento importante, clave en el proceso de capacitación de eh, evaluadores. Lo otro tiene que ver con las expresiones inadecuadas. A veces se dan expresiones como que aburrido esta evaluación otra vez. Ya llegamos de nuevo aquí a tener que evaluar, a tener que evaluarte, le dicen al colaborador, o sea, o yo no creo en esto, o otra vez definieron mal los indicadores, o sea, los mandos medios y altos son trabajadores que tienen un aporte importantísimo dentro de la organización, tienen que tener un discurso alineado con, con la estrategia de la organización, con los valores de la organización, en este sentido, con el desempeño de las personas. No pueden tener expresiones inadecuadas que vayan en contra de los postulados organizacionales básicos. No puede ser que un evaluador diga, ay, qué pereza evaluarte, eso a mí no me gusta. Ay, no, por favor, o sea, si la evaluación tiene grandes beneficios, entonces si no los conoce, aprenda, ¿verdad? Por eso es que hay que hacer estas capacitaciones cada vez que se va a evaluar. No es una capacitación aislada. Cada vez que se va a llevar a cabo un proceso de evaluación del desempeño, debe de capacitarse al personal. Entonces, en el tema también de expresiones inadecuadas tenemos que hacer un gran trabajo. Toda la capacitación al evaluado tenemos que tener clarísimo
que hay que formarlos en el tema de la utilidad de la evaluación del desempeño, el valor que tiene tanto para ellos como para la organización, un buen proceso de evaluación del desempeño. Tenemos que quitarle tanto estigma negativo que tiene, tanto criterio que se ha formado en torno a la evaluación del desempeño que no es verdadero. Eh, Como les mencionaba anteriormente, las malas prácticas han ensuciado un poco el tema de la evaluación del desempeño. Bueno, hay que enseñarle a la gente por qué es importante evaluar el desempeño de las personas a nivel de la organización y en este caso en particular, por qué es importante enseñarles el modelo de evaluación del desempeño por competencias, que es todavía más importante para la organización y para los trabajadores, porque al final los trabajadores desarrollan las competencias y es para su propio beneficio, porque cada vez son personas más competentes, personas más empleables y eso es bueno para ellos. Entonces, el que a mí me evalúen y me digan cómo están mis niveles competenciales, más bien debería de ser para mí motivo de gran ilusión, no de que, uy, otra vez me van a evaluar. No, ¿verdad? Entonces, pero eso hay que enseñárselo a los colaboradores. Lo otro, bueno, relacionado con lo mismo, la evaluación como una oportunidad, ¿verdad? Viéndolo también desde el punto de vista que me sirve a mí para promociones dentro de la organización, me sirve a mí para que me concedan oportunidades de estudio, de capacitación, de becas, ¿verdad? Para que me incluyan a mí en proyectos importantes dentro de la organización si tengo buen desempeño, para que me consideren para consultarme cuestiones novedosas o proyectos que van a incorporar algún equipo distinto, en fin, que me hagan sentir a mí todavía más parte de la organización, que reconozcan mi potencial, que reconozcan mi desempeño, que reconozcan mis capacidades, mis competencias, ¿verdad? Entonces también es una gran oportunidad que yo tengo dentro de este proceso de evaluación del desempeño por competencias, que tal vez no sean los mismos y no sea tan importante en otros modelos, pero cuando hablamos del tema competencial, para el colaborador, para el evaluado, es de gran oportunidad el tema de la evaluación y eso hay que explotarlo en la capacitación, tenemos que hacerlo de una manera adecuada. Y obviamente el evaluado necesita conocer el modelo con el cual lo van a evaluar. Y esto hay que dejarlo claro, hay que mostrar el modelo, como les decía, no tan claro ni tan en detalle como a los evaluadores, pero sí de manera completa, saber cómo lo van a evaluar, con qué instrumentos, cada cuánto, con base en qué elementos, de dónde salen las competencias que a él le van a evaluar, para qué sirven esas competencias, qué son los comportamientos asociados. Entonces, eso sí, el evaluado necesita conocerlo. Les decía ahora, hay algunos errores comunes que cometen los evaluadores. Aquí les he listado por lo menos 12, hay muchos más, ¿verdad? Pero para que tengan alguna referencia de los más comunes, uno, enfocarse en el desempeño más reciente del evaluado, como les mencionaba hace un rato, ¿verdad? No podemos guiar una evaluación por un acontecimiento aislado que ocurrió en una fecha cercana a la evaluación. Hay que, hay que tener cuidado. Como evaluador tenemos que estar pendientes, ¿verdad? ¿cuál es la palabra? Se me acaba de ir. Tenemos que estar atentos a nuestras reacciones como humanos, porque es lógico, ¿verdad? Que tenemos reacciones muy humanas, entonces hay que estar atentos a cómo estamos evaluando. Dar crítica destructiva en lugar de realimentación, esto es frecuente, no tan frecuente, pero pasa. Dar una crítica destructiva en lugar de constructiva, lamentablemente. Eh, la ausencia de un seguimiento puntual a la evaluación es algo que no nos gusta, es algo que realmente nos compromete. El evaluado siempre espera que se le dé seguimiento, que si tiene una debilidad se le colabore para subsanarla, para sobrepasarla. Entonces es importante que haya seguimiento. Falta de preparación para la reunión de evaluación o de realimentación. No se puede improvisar, tenemos que haber estudiado el instrumento, haber estudiado los resultados para compartírselos a la persona. No podemos estar completamente ajenos a lo que estamos haciendo en ese momento.
porque es hasta irrespetuoso para el colaborador. Entonces, es un error también común. Hablar sin escuchar, a veces hablan y hablan y hablan mucho y no escuchan, y eso es un problema serio. Tenemos en realidad que escuchar a nuestros colaboradores. El efecto de halo, del cual se habla mucho en la literatura y que tiene que ver con aquello que las personas hacen, ¿verdad? Y que yo luego, por ejemplo, algún rasgo, ¿verdad? En una persona que yo identifico y esa persona tal vez a mí me ocasionó algún problema, entonces cualquier persona que tenga ese rasgo, ya yo lo voy a relacionar con eso. Esas son cuestiones, como les decía al inicio, muy humanas, ¿verdad? Reacciones muy humanas. Tengo que observarme yo, hacer una autorreflexión para no cometer esos errores como jefatura, para ser mucho más objetiva y observarme a mí misma cuáles son mis debilidades y qué tipo de errores puedo yo eventualmente cometer y no cometerlos. O sea, esa es la idea. Los prejuicios también en cuanto a las personas, por algún rasgo suyo, por alguna forma de ser en particular, no sé, hay tanto, por lo cual yo me puedo prejuiciar con una persona y eso me va a influir en la evaluación, porque o sea, mi prejuicio puede ser tan grande que yo no le concedo una buena calificación o la calificación más alta, aunque se la merezca, no me lo permito porque mi prejuicio me gana. Entonces, no, eso no puede ser. Tengo que ser objetiva siempre. Los errores de proximidad también, ¿verdad? Cuando yo eh, me acerco mucho a una característica de la persona y esa persona eh, en realidad me genera a mí cuestiones que no son positivas, ¿verdad? No puede ser la similitud, que es algo así, ¿verdad? Como que yo comparo una persona con otra, mira, se me parece a una ex algo, ¿verdad? Un ex amigo o a, ¿verdad? Alguien que, y entonces yo trato de hacer esas conexiones y me afectan mi objetividad, eso tengo que quitármelo, la comparación, ¿verdad? De comparar un trabajador con el otro, las personas todas son diferentes y todas tienen un desempeño particular, yo no puedo prestarme a hacer comparaciones de que ay, es que a esa persona le digo y siempre me dice que sí, en cambio esta otra le digo y me ha dicho 2 veces que no. Entonces, sí, pero la carga de trabajo puede ser que no sea la misma, la forma en la que yo se lo pido a una persona y a otra puede ser que la reacción de la persona sea diferente. En fin, son tantas las posibilidades, ¿verdad?, de interferencia en la objetividad de la evaluación que tenemos que llegar a eso, a tratar de despertar conciencia en el evaluador de la importancia de los resultados que él vaya a notar, de esa eh, parte objetiva que a pesar de que no va a ser 100% objetivo, porque como humanos siempre somos subjetivos, debemos de preocuparnos por que las cosas sean lo más objetivas posibles. Lo otro, el número 11, el desconocimiento de los objetivos también. Desconocemos cuáles son los objetivos de la evaluación o los objetivos del mismo trabajo. Eh, la realización de evaluaciones con poca frecuencia, eso también. Si tenemos una cultura de rendición de cuentas, vamos a tener evaluaciones más periódicas. Entonces vamos a tener una práctica mucho mayor y un resultado mucho mejor en función de esa periodicidad. Por eso les decía, por eso y por otras razones, que debemos de hacer evaluaciones del desempeño, no de un año, sino en un año varias veces, por lo menos 2, para tener resultados mucho mejores, más convenientes para la organización. Tenemos el proceso de evaluación del desempeño como un gran aporte para el desempeño de la organización. Esto debe quedar muy claro para evaluadores y para evaluados. El proceso genera un aporte enorme al desempeño de la organización. No se evalúa por evaluar. No llevamos a cabo todo este proceso que hemos llevado durante estas 4 semanas solamente por saber, solamente por complicarnos la gestión. No, es porque en realidad técnica y científicamente se ha comprobado que el proceso de evaluación del desempeño impacta directamente en ese desempeño organizacional si lo hacemos de manera correcta.
Si nosotros de verdad medimos las competencias de las personas, las desarrollamos, vamos a tener mejores personas que aportarán más a la organización y por ende tenemos un desempeño organizacional mucho mejor. Por eso es que ustedes ven las corporaciones que tienen un éxito sorprendente, tienen al mejor personal, obviamente mejor calificado, mejor remunerado, más motivado, con más deseos de estar ahí, y son los lugares de trabajo en los que todo el mundo quiere ir a trabajar, los que tienen afinidad con el tema. Es un lugar al que todos quieren ir a trabajar. Entonces, son las corporaciones que verdaderamente han identificado lo que realmente requieren del personal y son esas competencias que los distinguen de los demás. La competencia distingue a una persona de otra. Entonces realmente necesitamos a los mejores, necesitamos conservarlos, necesitamos desarrollarlos, necesitamos que den lo mejor para nuestra organización, pero para eso hay que evaluarlos realmente. Y es importantísimo en esa misma línea contar con el compromiso de los mandos medios y altos con el proceso de evaluación del desempeño. Les decía hace un rato, esto no es un tema de talento humano de manera aislada. Esto es un tema de toda la organización, de toda la planta de mandos medios y altos, de los tomadores de decisiones. Esto es una responsabilidad de la alta jerarquía de la empresa o de la institución. Necesitamos realmente un compromiso con el tema de la evaluación del desempeño. Necesitamos que todos manejen un mismo lenguaje, que desde un mando medio hasta el gerente general o el presidente de la junta directiva, todos, absolutamente todos, si se les hace una consulta en cuanto a evaluación del desempeño o se les hace un comentario, sepan cómo responder, manifiesten su acuerdo con el modelo de evaluación del desempeño, que manifiesten la importancia que la evaluación tiene a nivel de la organización. O sea, que todos manejen un mismo idioma, hablen de lo mismo, tengan la misma opinión, valoren y fortalezcan el proceso. Solo así se llega a obtener una diferencia importante en todo el tema de evaluación y de desempeño a nivel de la organización. Por eso es que es importantísimo el proceso de capacitación en todo nivel y de esto no quedan exentos los mandos más altos de la organización. Todo lo contrario, deben de formar parte de un proceso de capacitación. Pero yo les voy a decir una cosa, tiene que ser un proceso de capacitación muy bueno, además, para cerrar con esto. No puede ser cualquier proceso de capacitación. No podemos poner al frente de un equipo gerencial a alguien que no sepa hablarles del proceso y de las bondades y de los beneficios y del cambio que se puede generar en una organización a partir de un buen proceso de evaluación del desempeño. Tiene que ser alguien que maneje muy bien el tema, que tenga gran propiedad, convencimiento también, para que en realidad pueda hacer ese cambio que necesitamos, que hagan ese clic con el tema de la evaluación del desempeño. Eso lo necesitamos, necesitamos el apoyo, necesitamos la coherencia en el discurso, necesitamos evaluadores comprometidos, necesitamos evaluados informados y con el compromiso también de mejorar y de alcanzar el nivel competencial más alto dentro de las competencias que le han sido definidas para su puesto de trabajo, para el bienestar de él como trabajador y de él como persona. Eso también tenemos que dejarlo muy claro en el tema de la capacitación. Pero bueno, aquí estamos cerrando con el tema de ese compromiso de los mandos medios y altos, que es vital para que todo esto se dé dentro del tema de evaluados y de evaluadores, dentro del tema de la evaluación del desempeño y dentro de lo que es el éxito y la importancia de un modelo de evaluación del desempeño por competencias, como una diferencia importante en el desempeño de las organizaciones. Si tenemos a las personas con las competencias desarrolladas, las competencias necesarias para mi organización desarrolladas,
vamos a tener a las mejores personas con el mejor desempeño, dando lo mejor de sí para el éxito de toda la organización.